nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues antes de decir unas palabras, voy a dar unos anuncios. El primero, que si ustedes y si sus hijos hicieron la primera comunión y la confirmación este año y les tomaron fotografías, las fotografías están disponibles en la oficina, solo por 2 semanas. Si no las recogen en estas 2 semanas, no las vuelven a conseguir. Lo segundo, a la hora de la comunión, ustedes se deben de levantar en cuanto el Padre les da la comunión a los servidores acá arriba. Se levantan y se vienen a su lugar. Los del lado norte ocupan esa sección, los del lado sur ocupan esta sección nada más. Los de enfrente, el resto del comulgatorio. Así, ¿verdad? Sin mayor complicación. Los acomodadores así se lo indicarán. Una vez que llegan a su lugar para recibir la comunión, se supone que no deben hacer absolutamente ninguna cosa, ni hacer la señal de la cruz, ni ninguna otra cosa, ni agachar la cabeza, ni inclinar la cabeza. No tienen que hacer una inclinación de la cabeza antes de la comunión, porque ya están hincados. ¿Sí? Entonces, simplemente, y no sé si para algunos será difícil, simplemente abrir la boca y sacar la lengua. Es lo único que hay que hacer. Si ustedes dicen otra cosa o hacen alguna cosa, puede resultar en que me tiren la hostia de la mano. El amén lo digo yo, el sacerdote. Usted no tiene que decir absolutamente nada. Muy bien. La vida en general es movimiento y transformación o crecimiento. Y este moverse o crecer o transformarse en el ser humano es vital, es imprescindible. No por el hecho de tener 50 o 65 u 80 años significa que ha habido transformación en ustedes. Las mujeres, las madres de familia, me dirán que algunas de las actitudes de sus esposos son de adolescentes, por ejemplo. No hubo transformación o maduración de los sentimientos. ¿Sí? O el descontrol de los sentimientos en las mujeres ya de 50 años, otra cosa. No hay movimiento, no hay transformación, no hay desarrollo, no hay crecimiento. ¿Sí? Entonces, lo contrario al desarrollo es el vivir por vivir. El vivir con una vida así como aventada, alá y se va, a ver cómo salen las cosas. Una vida sin ideales no es buena para nadie. ¿Sí? Siempre termina en caos. Hay que tener clara la necesidad vital de la transformación. Entonces, conocemos, pues es con lo que lidio casi todo el tiempo ahora, con hombres y mujeres, con los sentimientos desordenados. Pueden ustedes verlos en la iglesia, rezar o venir a misa, saberse el catecismo de memoria, pero con sus sentimientos desordenados. Vean ustedes a sus hijas o esposas en la casa, que aquí son unas y en su casa los hijos y el esposo tienen que ponerse tapones en los oídos por lo que gritan. ¿Sí? Entonces, las personas, muchas personas, pueden vivir a merced de sus sentimientos o de sus emociones.
que ustedes han de tener en cuenta que los sentimientos o las emociones son simplemente salvajes, que no se han dominado. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ya después hablaremos de esa situación. La Sagrada Escritura constantemente nos está hablando de la condición pecadora del ser humano y de la salvación otorgada por los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Siempre que Jesucristo predica, siempre invita a la conversión. La miseria humana, por un lado, y por otro, el fuego de la misericordia divina. Estas dos cosas constituyen el elemento central de la Sagrada Escritura y de la predicación del Evangelio. En todo caso, que siempre que escuchamos una predicación que hace a un lado el tema del pecado y de la conversión, no estamos hablando de una predicación cristiana ni evangélica. Por ejemplo, algo que a uno le sorprende: si ustedes van a librerías católicas en México, incluso aquí, lo que es California o Florida, si van a una librería a buscar libros católicos, lo único que van a encontrar es libros sobre superación personal, sobre sanación personal, sobre métodos de relajación, sobre dinámicas de grupo y tantas cosas que no tienen en absoluto nada que ver con la fe católica. Entonces, en vez de llamarle a las cosas por su nombre, se le llama de otra cosa, de otra forma. Entonces, dice San Pablo: nosotros no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus celestes. ¿Sí? Es decir, contra el pecado y contra la tentación. Entonces, la tentación, como sabemos, debe ser vencida por las buenas o por las malas. Por las buenas, dice Jesús: si tu ojo está iluminado, todo tu cuerpo quedará en luz. Y por las malas, dice: si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale entrar en el reino de los cielos con un solo ojo que con los dos caer en el infierno. Entonces, como vemos, hemos de estar dispuestos a dejarlo todo, como la gente del Evangelio que acabamos de escuchar. Entonces, lo primero en la vida cristiana, lo primero y lo principal, que es el abandono del pecado. ¿Sí? Dice Santo Tomás de Aquino que lo primero es salir del término original, lo segundo, acercarse al término segundo, al otro, y lo tercero, descansar en la meta que Dios nos ha propuesto. Entonces, la vida cristiana tiene las mismas características de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Salen de Egipto, de la idolatría, es decir, abandonan el pecado, la idolatría, y luego pasan por el desierto basados solo en las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, y llegan después a la meta, a la tierra prometida. Entonces, lo primero para nosotros, la conversión, el alejamiento del pecado. Sin este alejamiento del pecado, sin esta conversión fundamental, no se puede ejercer ningún apostolado en la iglesia.
Sí. Todo apostolado en la iglesia exige un grado de madurez en la vida cristiana. Entonces, esta primera lucha del cristiano contra el pecado y contra la tentación se lleva a cabo por la gracia, la recepción de los sacramentos, la oración y la mortificación. No se puede ir adelante en la vida cristiana sin este rompimiento, sin este abandono del pecado habitual o deliberado. Y lo que no nos deja avanzar, fíjense, lo que no nos deja avanzar en la vida cristiana no son cosas grandes. ¿Sí? Dice San Juan de la Cruz, lo mismo es que un pájaro esté atado con un pequeño cordón de seda que con una cadena de 10 kilos. Entonces, para ustedes, para cada uno de nosotros, lo primero, el abandono del pecado. Y ya lo escuchamos de San Pablo en la epístola de la misa. Considérense muertos al pecado. Todos los que hemos sido bautizados hemos sido metidos con Cristo en la muerte. ¿Sí? Entonces, si nosotros permanecemos atados al pecado por cualquier clase de hilo, sea una cosa, porque fíjense, ninguno de ustedes que están aquí, ninguno de ustedes está unido al pecado con grandes cadenas. Son cosas bien simples. En la mayoría de los casos, sentimientos no evangelizados, no ordenados. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana, lo primero es el alejamiento del pecado. Si no hay alejamiento del pecado, hay resistencia a la gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ninguno de ustedes, como decía, está atado al mal con grandes cadenas, sino con cosas simples, que no se han propuesto hacer el esfuerzo por dejarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en el Evangelio? Una gran multitud de gente siguiendo a nuestro Señor, que se olvidan hasta de comer, pero con Él comen hasta saciarse, dice el Evangelio. Y esta multitud del Evangelio somos nosotros aquí, en la misa. Un día, en nuestro bautismo, renunciando a Satanás, a sus obras y a su dominio, tomamos la decisión de creer en Dios, en la Iglesia, en la comunión de los santos y en la vida eterna. Y nos decidimos resueltamente por Cristo y marchamos tras Él. Y en el desierto, lejos del mundo, de sus halagos, de sus seducciones, pertenecemos a Cristo y nos asimilamos su mismo espíritu. Y poco a poco vamos tratando de reproducir en nosotros su misma vida, sus sentimientos, su amor al Padre, a la pequeñez, a la cruz y al dolor. Y para que no perezcamos durante esta nuestra peregrinación por este mundo, cada día el Señor nos reparte el confortante pan de la Eucaristía. Y confortados con este alimento, pues ya podemos avanzar, caminar en esta vida nueva, la vida para la cual hemos sido bautizados. Por eso dice San Pablo, pues también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, el mundo pues tiene muchos seguidores, incluso entre nosotros, los cristianos, desgraciadamente. Ellos no guardan las promesas que hicieron un día solemnemente a nuestro Señor. Y nosotros, que queremos ser fieles,
marchamos decididos por el camino áspero de la mortificación, del amor al trabajo, de la dificultad, de la penalidad, y no ambicionamos otra cosa que el estar siempre con Cristo y poseer su amistad. Entonces, bueno sería que de una vez por todas nosotros tomáramos en serio nuestro bautismo. Sí. Porque con el pecado no debemos tener nada que ver. Hemos muerto al pecado. ¿Sí? Entonces, si en teoría nosotros decimos que hemos muerto al pecado y que vivimos la vida de Cristo, y en la práctica vemos otras cosas, por lo general, lo único que es o pensamientos, o sentimientos, o la memoria desordenada, cualquiera de estas tres cosas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué creen ustedes que venimos aquí? Si Cristo renueva su muerte, nosotros renovamos nuestra muerte juntamente con Él en el altar. Y después de eso, Él nos alimenta con su mismo cuerpo y su misma sangre, para que sigamos creciendo en la imitación de su vida, para que cada uno de nosotros sea una copia fiel de su vida. Entonces, en eso consiste la mortificación. ¿Sí? En traer a muerte lo que nos separa de Dios, que es simplemente el pecado. Entonces, la Sagrada Liturgia nos conduce todos los días aquí a la escuela de la cruz, al sacrificio de la misa. Aquí aprendemos a renovar y a profundizar cada vez con más intensidad nuestra comunión en el sacrificio con Él, nuestra comunión de dolores, de sufrimiento, de entrega, para poder acrecentar después en la Sagrada Comunión nuestra íntima y total comunidad de vida, de gracia, de virtud. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.